Queridos Javerot, queridos Javerim, aunque es Parshat Tzav, del libro de Vaikra, también es Shabbat Hagadol, y hay una tradición que en Shabbat Hagadol, en las comunidades donde los rabinos, en muchos casos, no hablaban todos los Shabbatot, en Shabbat Hagadol y en Shabbat Shuvah sí pronunciaban discursos. Y permítame en esta ocasión resumir en muy pocas palabras el tema que voy a tratar en este Shabbat Hagadol pasado mañana. Tenemos un grave problema en el estudio de Torah y de Tanaj. Un problema que a veces los estilos y los conceptos emitidos en una parte de la Torah pueden llegar a contradecir a otra parte. A veces, estudios históricos o arqueológicos cuestionan cierta parte. Entonces, al haber esa contradicción entre estilo literario y contenido tradicional religioso en el estudio de Torah y Tanaj, se formularon varias respuestas y opciones. Una fue en el siglo XIX, la crítica bíblica dijo que hay que prestarle más atención al estudio filológico, al estudio del idioma y de la arqueología, y que los conceptos de la Torah Shebe'al Peh, que interpretaban la Torah de cierta manera, estaban de recoger. Hoy en día volvimos nuevamente a tomar las raíces tradicionales y ver cómo dentro de la interpretación tradicional, el principal promotor de eso es un rabino Mordechai Breuer en Israel, encontrar la forma de compatibilizar la parte científica, literaria y la parte tradicional. Para darles un ejemplo donde esa manera de estudiar puede llegar a iluminarnos, es en una frase que cuando Moshe y Aarón luchaban por sacar a los hijos de Israel de Egipto, en un momento se dirigen al faraón y dice: Elohei Israel, el Dios de Israel, te manda a decir ABC. Y entonces el faraón no obedece, porque dice: ¿quién es el Dios de Israel? Como había una concepción que cada pueblo, cada zona tenía su Dios, entonces el faraón no se sentía bajo la jurisdicción de Dios de Israel. Y esa información la tenemos a través de los estudios arqueológicos y a través de la historia, de la manera de pensar egipcia. Y entonces, en un momento, Moshe y Aarón cambian de tónica. Y en vez de decir el Dios de Israel, dicen Elohei HaIvrim, el Dios de los hebreos. Hebreos es algo que trasciende el grupo. Hebreo es trascender la frontera, del otro lado de la frontera. Y cuando ya habla de Elohei HaIvrim, de alguna manera hace un mayor impacto. Esto es simplemente un ejemplo. Tenemos en Josué ejemplos, en Joná, muchísimos ejemplos donde hoy en día los pensadores de hoy encuentran la manera de compatibilizar estudios de arqueología, de historia, de cultura general de los pueblos donde estuvimos viviendo, con nuestra manera tradicional de interpretar la Torah. Y esto es abrir la caja de Pandora de muchísimo conocimiento y de responder preguntas. Esto es un ejemplo de lo que interpretamos en Shabbat Hagadol. Shabbat Shalom Morach, Hag Kasher Sameach, que comienza en 6 días, y deseándoles muchas felicidades en la preparación de este Pesaj. Shabbat Shalom Umevorach.